rápidamente. Estamos, amados hermanos, amén. Así es. Estamos en los tiempos del Cairo. Se ha profetizado muchas veces en tiempos del Cairo. Y esta iglesia ha dado que hablar, amados hermanos, que usted no lo crea, que esta iglesia redes sociales y por nuestro también puso también la gracia también en este lugar, amén. Así que creemos esa profecía también que tenemos para cada uno de nosotros, amén. Damos gracias al Señor porque los tiempos de Dios son perfectos. Sí, Señor. Damos gracias a Dios porque tenemos a nuestro pastor también, que también ya va a ser motivo de bendición para cada uno de nosotros, amén. Así que tener la disponibilidad de servir a nuestro Dios juntos como hermanos, amén. Así que los invito a ponerse de pie, amados hermanos, ya para pasar rápidamente a la palabra del Señor. Los invito a abrir su Biblia en San Marcos 2, del 1 al 5, amén. A medida que lo vayan encontrando, amados hermanos, me van confirmando con un amén para poder darle la lectura a la palabra del Señor. Que Dios siga bendiciendo al coro en esta tarde, está Pedrito, que también ya... Así que el Señor le bendiga grandemente, como a cada uno de nosotros. San Marcos 2, del 1 al 5, amén. Busquen tranquilamente, no amados hermanos, tenemos toda la noche para poder estar gozándonos en la presencia del Señor, amén. Así que a medida que vayan encontrando, me van confirmando, amén. Amén. Lleva por título Jesús sana a un paralítico. Amén. Amén. Vamos a darle el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de él, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Tomen su asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor, como les decía. Ya no predicaba, doy gracias a Dios por la hermosa oportunidad que me tenían esta tarde. Gracias. Y de poder compartir esta palabra junto a ustedes, amén. Bueno, la palabra del Señor, amados hermanos, lleva por título Jesús sana a un paralítico. Amén. Amén. Estamos en los tiempos, amados hermanos, en donde la gente necesita, en estos tiempos, tiene la gran necesidad de conocer a Jesús. Sí, Señor. Amén. Pero muchas veces, amados hermanos, la gente no sabe cómo llegar a Jesús realmente. Muchas veces, amados hermanos, nosotros tenemos que ser facilitadores para que la gente pueda llegar a Jesús. Muchas veces predicamos en la calle, soltamos palabras, y muchas veces yo creo con todo mi corazón que muchas veces la gente recibe la palabra del Señor, pero no sabemos cómo esa gente pueda llegar a la iglesia, no sabe cómo puede hacerlo para poder buscar a Dios, conocer a Jesús como nosotros tal cual lo conocemos. Y pasa también, amados hermanos, que muchas veces en el cristiano pasa lo mismo. Muchas veces decimos amar tanto a Dios que muchas veces no sabemos cómo volver a adorar, muchas veces por problemas, por dificultades. Muchas veces sabemos que el camino del cristiano no es fácil. Todos lo sabemos, tenemos que estar claros en eso, amados hermanos, que el camino del cristiano no es nada fácil. Y muchas veces se nos presentan problemas, amados hermanos. Y muchas veces decimos amar tanto a Dios que no sabemos cómo volver a adorar, cómo volver nuevamente a rendirnos a las plantas del Maestro como la primera vez. Gloria a Dios. Ya muchas veces ese amor ya no está en nosotros como era al principio cuando conocimos a Jesús. Y muchas veces, amados hermanos, estamos paralíticamente y espiritualmente decaídos. Es así, amados hermanos. Estamos en tiempos en donde muchas veces dejamos lo de Dios y amamos las cosas del mundo. Amados hermanos, estamos mucho enamorados de lo material,
de lo terrenal, amados hermanos, que muchas veces descuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces amamos tanto lo terrenal, muchas veces nos sentimos tanto bendecidos que nos alejamos del primer amor. Muchas veces nuestras vidas están vacías, amados hermanos. Muchas veces ya no está esa llenura del Espíritu Santo en nosotros, esa gracia que puso Cristo en nuestras vidas. Bendito sea su nombre. ¿Y por qué? Por causa de muchos problemas. Yo sé que muchas veces vivimos en el desierto, amados hermanos, como todos hemos pasado el desierto. Pero ese desierto tenemos que pasarlo, amados hermanos, confiando en Jesucristo, en el que nos llamó, el que nos restauró, el que nos limpió con su sangre poderosa, amados hermanos. Gloria a Dios. Por eso ese único vacío lo llena Jesucristo en estos tiempos. Así es. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, Jesús habla. En este pasaje Dios ponía en mi corazón que cuando Jesús llegó a Capernaum nuevamente, dice que llenó la casa, amados hermanos. Llenó la casa de la presencia de Dios, porque Él habitaba. Y decía que cuando muchos escucharon que estaba Jesús en la casa se llenó, que aún en la puerta estaba lleno, amados hermanos. Gloria a Dios. Y muchas veces, amados hermanos, a nosotros nos falta eso. Nos falta confiar más en el Señor. Muchas veces, amados hermanos, como les digo, nos sentimos vacíos. Pero mientras esté Jesucristo en nuestros corazones, hay una esperanza, amados hermanos. Hay una esperanza en estos tiempos, amados hermanos, en confiar en nuestro Cristo, en el cual nos llamó en estos tiempos, en el cual quiere hacer cosas grandes en nosotros. Gloria a Dios. Solamente tenemos que disponerlo en las manos de Él. Dios va a levantar gente poderosa en este lugar. Va a traer gente a los pies de Cristo, amados hermanos. En este lugar van a haber sanidades, van a haber restauración, amados hermanos. Solamente tenemos que creer a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cristo nos mandó, nos dejó un legado, amados hermanos, de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, para que en Él creyere y fuere bautizado, será salvo. Para el que no creyere será condenado, dice su palabra. Por eso Jesucristo no nos vino a condenar a nosotros, amados hermanos, sino vino a darnos la vida, la salvación a través de Él, del Hijo amado, amados hermanos. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que pararlo en la brecha y predicar este Evangelio, amados hermanos, para que muchas almas puedan llegar a este lugar. Gloria a Dios. Si Jesucristo nos trajo a estos tiempos, es porque tenemos que creerle a Él. Nuestra confianza tiene que estar en Él, amados hermanos. Señor, amén. Por eso, amados hermanos, sigamos adelante. Yo no creo en un evangelio que se retrasa, yo creo en un evangelio que avanza, amados hermanos. Nosotros somos de avanzar. Aleluya. Muchas de la palabra que predicaba el pastor Ángel, que esta iglesia muchas veces dice que está dividida, que los hermanos están divididos. Yo creo que esto se está multiplicando y yo creo que el diablo está enojado, amados hermanos. El diablo, porque Cristo está levantando esta hora en estos tiempos y nos está dando la victoria. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Somos victoriosos en Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, muchas veces estamos paralíticos espiritualmente porque no sentimos ya la llenura del Espíritu Santo. Así como habla en este pasaje Jesús, dice que inmediatamente se juntaron de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, amados hermanos. Gloria a Dios. Y yo creo que esta casa se va a llenar. Esta casa se va a llenar, amados hermanos. Esto se va a hacer chico, amados hermanos. Yo le creo al Señor. Aquí ya vemos más de 2 o 3 y dice que el Señor en medio estaría nuestro. Él está en el centro de todos, amados hermanos. Usted vino a este lugar, vino por una necesidad, no porque vino a complacer al pastor Pedro o por ver a los hermanos. Usted vino con esa necesidad. Este paralítico quería llegar a Jesús. Este paralítico, amados hermanos, no podía moverse. Este paralítico no podía sentir sus piernas, no podía. Este paralítico, amados hermanos, tenía esa hambre de llegar a Jesús. Pero este paralítico no podía, amados hermanos, no podía solo. Él necesitaba un puente.
Por eso en estos tiempos nosotros tenemos que ser facilitadores para la bendición del hermano que está al lado. Tenemos que ser canales, tenemos que ser puentes de bendición y no pared, amados hermanos. Porque muchas veces pasan en la iglesia que muchas veces queremos ser el milagro, buscamos la bendición de nosotros, pero no miramos el hermano que está al lado. Bendito Dios. No sabemos cómo habrá llegado o no sabemos qué necesidad busca en la presencia de Dios. Nos descuidamos al hermano que está al lado. Muchas veces queremos llenar nosotros nuestras lámparas. Pero la palabra del Señor nos manda también a bendecir, Amén, gloria a a Dios. compartir la palabra de Dios. Por eso que en estos tiempos, amados hermanos, hay que levantarse como hijos de Dios, como hijas de Dios. Amén, así es. Porque estamos en los tiempos difíciles donde ya la humanidad no quiere escuchar la palabra de Dios. Bendito. Por eso que este paralítico, amados hermanos, no podía solo. Dice que al encuentro le salieron 4 amigos. Aleluya. 4 amigos que la Biblia no sale específicamente su nombre. Pero pasa, amados hermanos, que muchas veces llega gente a nuestras vidas y nos ayuda a llegar nuevamente a Jesús. Amén, así es. Muchas veces Dios nos sorprende, amados hermanos, que muchas veces nosotros quedamos para adentro porque no sabemos cómo Jesús se manifiesta en gente que ni siquiera nosotros conocemos. Amén, aleluya. Por eso este paralítico fue ayudado por 4. Amén, así Fue es. ayudado por 4. Y dice la palabra del Señor que lo cargaban y llegaron a donde estaba Jesús, donde estaba predicando la palabra. Y dice que llegó a donde estaba Jesús y dice que la casa estaba llena. Bendito Gloria a Dios. Dios. Estamos en los tiempos, amados hermanos, en donde la gente, muchas veces, el cristiano sobre todo, el cristiano es el primero en llegar a la iglesia. Y eso está bien, amados hermanos, está bien porque tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, de ser también obedientes a llegar los primeros a la casa del Señor. Pero muchas veces la iglesia se encuentra llena y muchas veces llega gente que no conoce a Dios y muchas veces no estamos ni ahí que ellos puedan también llenarse, buscamos la bendición nosotros. ¿Y qué pasa con el que viene necesitado? Que se siente en cualquier parte. Ahí donde tenemos que tener esa reflexión, amados hermanos, tenemos que tener ese amor de poder traer a ese grande que viene con la necesidad y de sentarlo para que pueda ser lleno también y conozca este Cristo maravilloso. Amén, gloria a Dios. Señor. Por eso, amados hermanos, tenemos que ser puentes, tenemos que ser Aleluya. canal de bendición. Gloria a Dios. Usted predique la palabra en sus familiares. Traiga almas para Cristo. Gloria a Dios. Porque yo creo con todo mi corazón que va a llegar mucha gente a este lugar. Gloria a Dios. Como les digo, va a haber mucha sanidad en este lugar, va a haber mucha restauración de matrimonio. Amén, lo Gente que a lo creemos. mejor conocía a Dios va a llegar a este altar. Pero tenemos que creer, amados hermanos. Por eso que, amados hermanos, este paralítico no encontraba en dónde poder escuchar, dónde poder acercarse al maestro. Bendito Rey. Y la Biblia dice que, dice, entonces vinieron a él, unos trayendo unos paralíticos que era agarrado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron al paralítico. Y bueno, amados hermanos, mire, versículo 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Amén. Amén. Este paralítico hizo lo imposible para estar con el Señor, porque él buscaba su sanidad, amados hermanos. Él quería ser sano y salvado por Jesucristo, por escuchar al maestro predicar la palabra. Por eso, amados hermanos, él rompió el techo. Ahora, en estos tiempos, no sé qué techo le impide para poder volver a adorar a Dios. Aleluya, bendito sea. No sé qué techo, no sé qué barrera, amados hermanos, le impide volver a Jesucristo nuevamente. No sé cómo están sus lámparas, no sé cómo está su vida. Pero es tiempo, amados hermanos, que es tiempo de romper el techo. Amén, gloria a Dios. Ese techo que muchas veces por largo tiempo vivimos cargando, no podemos ser sanados. Bendito Dios. Pero es tiempo de romper el techo, amados hermanos. Aleluya. ¿Y sabe cuál es el techo de muchas veces que nos impide volver a Jesús? El techo de la incredulidad, amados hermanos. Muchas veces no creemos
Dice la palabra de Dios que Tomás, uno de sus discípulos de Jesús, caminó con Jesús, amados hermanos. Él caminó al lado de él, amados hermanos. Y aún así no creyó cuando el maestro resucitó. Él tuvo que mostrarle la llaga, esos clavos que le pusieron a Jesús para poder creer que era el maestro el que se le había presentado. Bendito sea su Y así estamos en estos tiempos, amados hermanos, donde no creemos muchas veces porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no creemos? Muchas veces queremos bendición, bendición, pero no, ¿y qué pasa? Nuestra incredulidad no nos deja creer. Y aún así le pedimos al Señor, el Señor lo quiere bendecir, amados hermanos, Amén. pero falta romper el techo de la incredulidad. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Rey. Es un tema, amados hermanos, la incredulidad en estos tiempos. Señor, amén, así es. Dejar el orgullo de lado muchas veces el Señor nos tiene los mejores del mundo, nos creemos los mejores predicadores. Pero es tiempo, amados hermanos, de ser humildes. Amén, gloria a Dios. Es tiempo de ser humildes, amados hermanos. Muchas veces la humildad nos lleva lejos. Amén, así es. Amados hermanos, yo me he tomado mucho de la palabra del Señor, todo lo que se ha predicado, todo lo que he escuchado, yo me lo tomo, yo siempre tomo lo bueno. Pero estamos en los tiempos, amados hermanos, donde tenemos que creerle al Señor. Y el Señor va a hacer la sanación. Él va a restaurar todo lo que se había perdido. Sí, Señor, amén. Amados hermanos, yo creo en Jesucristo. Amén, Yo gloria creo a en Dios. Jesucristo que Él es de bendición. Bendito Dios. Por eso, amados hermanos, tenemos que someternos a la obra del Señor. Amén. Así como también este paralítico que buscaba ser lleno y buscaba esta salvación, que buscaba de poder ser sano. Porque para el paralítico así le hacía muy complicado de llegar a donde estaba Jesús. Bendito Rey. Santo. Por eso, amados hermanos, yo creo en este Cristo que Él nos da todo. Él es el proveedor de todas las Gloria a cosas. Dios. Amén. Él es el que nos sacia. Gracias, Él es el Señor. dueño de todas las cosas. Dice el Señor, busca el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas que anhelemos serán por añadidura. Sí, Señor, amén, así Y es. muchas veces, amados hermanos, le prometemos al Señor, y muchas veces lo cumplimos como debe ser, como realmente como hijo de Dios le cumplimos al Señor. Sí, Señor, amén. Prometemos cosas que le pedimos, tantas cosas materiales, tantas cosas de lo terrenal. Y Jesucristo quiere que nosotros busquemos lo espiritual, amados Amén, hermanos. aleluya. Dice el Señor que si buscamos lo espiritual, Él conoce todos los anhelos de nuestro corazón y Él lo va a suplir. Amén. Porque Él es el proveedor. Bendito Dios. Gracias. Por eso tenemos que seguir confiando en Jesucristo, en el cual nos llamó. Porque yo sé quién me llamó. Y dice que el que todo llama, Él respalda. Sí, Señor, amén. Por eso no prometamos cosas en vano, amados hermanos. La palabra de Dios dice en Eclesiastes 5, versículo 4, cuando a Dios le hace promesa, no tarde en cumplirla. Amén. Cumple lo que prometes, amados hermanos. No dejemos que esto nos haga pecar por ignorancia. Amén. Por eso confiemos en la palabra del Amén, Señor. gloria a Dios. Sigamos adelante, amados hermanos, porque esto, lo del mundo, se va a acabar. Nosotros somos, como dijo nuestro pastor, estamos pero no somos en este mundo. Y nosotros tenemos que seguir avanzando como iglesia. Aleluya. Tenemos que seguir sembrando para poder cosechar algo bueno. Gracias. Por eso yo creo en este tiempo, del Cairo. Aleluya. Me tomo mucho de este versículo, amados hermanos, que este es el tiempo del Cairo para cada uno de nosotros. Bendito Desde el Dios. más chico al más adulto, Dios lo va a sorprender en este año, en este nuevo comienzo. Gracias. Pero tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir creciendo. Amados hermanos, Dios en estos tiempos, me acuerdo mucho de este paralítico y se los cuento porque cuando me llamó el Señor, a mí muchas veces me predicaban la palabra, muchas veces estaba paralítico espiritualmente, Amén. así muchas veces, amados hermanos, necesitaba esa ayuda, necesitaba ese puente para poder llegar al Señor. Y muchas veces, amados hermanos, no llegamos al Señor por vergüenza, Amén. por temor. Yo me sentía así, amados hermanos, yo muchas veces quería acercarme al Señor, pero no podía porque la vergüenza y el temor que había en mí de poder ser apuntado con el dedo, de poder que la gente me criticara, este se volvió evangélico.
Por eso, amados hermanos, doy gracias al Señor porque mi familia fue el canal de bendición para poder yo estar aquí. Y por la misericordia y la gracia de Dios me tiene predicando la palabra. Gracias, Señor. Así Por es. eso, amados hermanos, lo importante es que lo dejemos moldear cada día. Nuestro carácter es una parte fundamental para el cristiano, amados hermanos. Dejarnos moldearnos como Jesucristo moldeaba a sus discípulos, predicándole la palabra. Y yo me acuerdo de cuando Jesucristo empezó su ministerio, empezó con 12 amados hermanos, y después a medida que él iba predicando, mucha gente se iba rindiendo a las plantas del maestro. Aleluya. En esos tiempos, yo en estos tiempos lo miro como en esos tiempos, como cuando Jesucristo recién empezó su ministerio. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando, amados hermanos. Amén, así es. En estos tiempos difíciles, en tiempos de Amén. tempestades, alabemos al Señor como la primera vez, amados hermanos. Amén, aleluya. Y sigamos avanzando, sigamos Aleluya. adelante. Porque al ver cómo este paralítico llegó a donde estaba Jesús, por eso, amados hermanos, no que nuestras vidas estén paralíticos espiritualmente. Sí, Señor, amén, así es. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser llenos de la gracia de Dios, amados Gloria a Dios. hermanos. Amén. Tenemos que ser llenos. Así es. Porque Cristo, cuando estamos débiles, nuestra fortaleza, amados hermanos. Amén, así es. Por eso, amados hermanos, yo me gozo en estos tiempos, porque Jesucristo también ha estado respaldando todo esto que se comenzó. Amén. Yo creo que el diablo debe estar enojado, amados hermanos, en estos tiempos. Bendito Dios. Pero mayor es que está con nosotros, amados Amén. hermanos, porque el diablo no tiene arte ni parte en este lugar, porque la presencia del Señor está con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Por eso, si Dios es con nosotros, ¿quién con nosotros? Por eso tenemos que seguir sembrando y seguir avanzando como hijos de Dios para poder ver la promesa que Dios nos tiene cumplido. Amén, así es. Por eso yo en estos tiempos le doy gracias al Señor porque una vez más Dios me ha tenido en cuenta Gracias, Señor, así y ha sido bueno conmigo, amados hermanos. Amén. Pero independientemente de eso, nunca me he olvidado de Él. Siempre le he dado las gracias al Señor por todo, Amén. por todas sus bendiciones muchas veces, porque así el hombre muchas veces se siente bendecido y se aparta de Dios. Ama lo terrenal, ama lo material. Pero Él es proveedor, amados hermanos. Él es el proveedor de las cosas. Sí, Señor, amén, así es. Bendito Por Dios. eso tenemos que seguir avanzando. Aunque cueste, amados hermanos, aunque Aleluya. cueste. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Y no tenemos que decaer cada día, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, yo doy gracias a Dios, me puso este versículo en mi corazón para poder también compartirlo junto a ustedes. Amados hermanos, estamos en tiempo glorioso para los hijos de Dios. Sí, Señor, amén. Estamos en tiempo glorioso porque el mundo ya todos sabemos cómo está. El problema. Pero sabemos que todas esas cosas tenían que pasar. La Biblia lo dice. Pero tenemos que seguir confiando en el Señor, de poder dejar lo que el mundo se está deleitando. Nosotros tenemos que deleitarlo en el Señor, amados hermanos. Aleluya. Sí, Señor. Él restaura, Él es el que cambia, Él es el que nos da la fortaleza cada día, amados hermanos. Amén. Por eso que el Señor les siga bendiciendo en este día. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga de gran manera a todos mis hermanos. Gracias, Señor. Yo doy gracias al Señor porque muchas veces, como jóvenes, muchas veces decaemos, pero ahí está el Señor nuevamente, fortaleciéndonos cada día. Sabemos que el tentador siempre va a estar, pero que Dios reprenda al diablo Amén. Señor, y a su en las cosas que a los jóvenes también hay que cuidar a la juventud hoy en día. Hoy ningún joven se está ya acercando a los pies del maestro por muchas cosas que suelen pasar. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que siempre estar en comunión con el Señor. Yo no creo en una iglesia encerrada, amados hermanos. Yo creo en una iglesia en movimiento. Y eso tiene que pasar en estos tiempos que tenemos que movernos
para poder seguir predicando la palabra del Señor Amén, gloria a Dios. en todas las partes que Dios nos mande, amados hermanos. Por eso le doy gracias al Señor por esta palabra. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me dio Amén, así de poder es. sembrar en tiempos difíciles, en donde me ha llamado, en donde me sentía, como les decía, espiritualmente paralítico cuando recién me acercaba a conocer a Jesús. Pero me predicaron de un Cristo que cambia, un Cristo Amén, gloria a Cristo Dios. que restaura la vida. Y por eso cada uno de ustedes en este lugar. Amén. Por eso sigamos creyendo en la palabra de Dios, Amén, gloria a apoyando a nuestro pastor Pedro sobre todas las cosas. Somos un grupo que se está formando, un grupo que Dios está formando, Sí, Señor. un Amén. grupo que Dios nos está dando el crecimiento a cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Esto es la pincelada de lo que Dios nos tiene preparado. Amén, gloria a Creo Dios. que Dios va a levantar a grandes instrumentos en este lugar. Así es. Veremos la gloria de Dios una vez más en nuestras vidas.